Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaremos compartiendo la reflexión Salvos por gracia. La cita bíblica está en Efesios 2, del 1 al 10. La palabra del Señor leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Hermanos y amigos, estaremos viendo quién escribió esta carta a los Efesios. Tal vez ustedes no sepan qué es una carta, le comparto el significado. Una carta es un medio de comunicación escrito por un remitente y enviado a un destinatario. En los tiempos de Jesús y antes de él, quizás era el principal método de comunicación que los hombres tenían. Esta carta era llevada por personas, o sea, mensajeros, y así se mantenían comunicados las personas de ese tiempo. Hoy, en cambio, ese medio de comunicación ha cambiado porque la tecnología ha ido ganando espacio. Hoy se puede comunicar más rápido por diferentes maneras o medios. En cambio, las cartas antes demoraban mucho en llegar a sus destinatarios. Hoy todo es más rápido. Esta carta fue escrita por Pablo de Tarso en Roma para sus seguidores de la iglesia de Efeso en Asia Menor, alrededor del mismo tiempo de él escribir la epístola a los Colosenses, y ambos textos tienen muchos puntos en común. Cuando escribimos algo siempre es por algún motivo. Cuando estudiaba estos versículos para esta reflexión, surgió esta pregunta en mí: ¿qué le motivó a Pablo a escribir esta carta a los Efesios? Y me puse a investigar y encontré que un escritor dijo que Efesios era el centro de la magia, la astrología, religiones de misterio, y muchos que se habían convertido a Cristo antes habían realizado estas prácticas, y esas personas creían que su vida estaba bajo la influencia de los poderes cósmicos. En otras palabras, quizás estas personas cayeron de nuevo en esas viejas prácticas. Lo que escribió Pablo a los Efesios hoy también nos sirve a nosotros, porque hoy pasa lo mismo. El mundo está lleno de muchas cosas malas, y muchos, antes de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz en sus corazones, practicaban estas cosas o hacían cosas malas. Yo diría, todos estábamos envueltos en el pecado. Pero como Dios ya nos predestinó para que nosotros fuéramos sus hijos, Efesios 1, 4 y 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como dice la palabra, nos escogió, y Él, como siempre, cumple su promesa en su tiempo. Él, por su amor, nos sacó de ese mundo pecaminoso en que estábamos y nos dio nueva vida. Es posible que los creyentes de Efeso volvieron a esa vieja práctica, pero hoy yo sí les puedo asegurar que muchos creyentes vuelven atrás o a la vieja vida. Otros creen que porque hacen buenas obras son salvos, y así se olvidan de dar gracias a Dios, porque todo lo que recibimos de Él es por su amor, gracia y misericordia. A continuación iremos viendo versículo por versículo para ver lo que el Señor nos enseña hoy. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
Lo que nos enseña este versículo es de lo espiritual. Todos sabemos que venimos del polvo y cuando nacemos todos tenemos el pecado original que fue transmitido por Adán y Eva. El pecado original es que Adán, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y así desobedeció el mandato de Dios, y sus efectos hasta ahora los soporta la raza humana. Por eso, aunque las personas estén caminando, si no tienen a Cristo en su corazón, están muertos espiritualmente. Por eso este versículo nos recuerda a nosotros, antes de aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, que murió para salvarnos y darnos nueva vida, nosotros estábamos como el mundo está, muerto en sus delitos y pecados, o sea, en la desobediencia. Aunque nosotros no participamos de lo que hizo Adán, pero eso fue transmitido generación tras generación. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera analogia. Es un pecado contraído, no cometido, un estado, no un acto. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Este versículo está claro, mis hermanos. Gracias al Señor nosotros oímos y creímos la palabra verdadera y hoy amamos. En cambio el mundo no quiere escuchar nada, y esto pasó antes y hoy. El versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como vemos, este versículo nos recuerda cómo nosotros estábamos viviendo mal ante Dios, pero también dice príncipe de la potestad del aire. Esta frase me llamó la atención. Príncipe de la potestad del aire significa que Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad habitan entre la tierra y el cielo. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Satanás de esta manera se describe como el que ejerce autoridad en el mundo espiritual de maldad, o sea, sobre los demonios y las personas que están en contra de Cristo. Satanás significa el acusador, también es llamado el diablo, y la iglesia, que es el reino de Dios, que es muy diferente del reino del diablo, debe luchar contra él. En la resurrección Cristo triunfó sobre Satanás y su poder, pero Satanás hoy gobierna el mundo temporalmente. Jesús es el gobernador permanente del mundo. Satanás gobierna una parte del mundo del que aún no se ha rendido a los pies de Cristo. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tanto para los judíos como para los gentiles antes de Cristo, la condenación de Dios era la única herencia, pero con la muerte de Cristo cambió. El hecho de que todas las personas sin excepción cometen pecado prueba que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Por eso estábamos perdidos en los pecados, no podíamos salvarnos por nuestra cuenta. Como vemos, no solo los hijos del Altísimo hacen buenas obras. Si usted piensa así, está muy equivocado. Los inconversos también lo hacen, quizás muy pocos, pero sí lo hacen. Muchos son morales, bondadosos, respetan las leyes, etc. Comparado con los criminales, diríamos que son muy buenas personas, pero en la escala absoluta de Dios, nadie es lo suficiente bueno como para ganar la salvación. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Solo al unir nuestra vida a la vida perfecta de Cristo podemos ser buenos ante los ojos del Altísimo. Hijos de ira se refiere a los que reciben la ira de Dios porque rechazan a Cristo, rechazan su palabra, y parte del mundo está bajo esa ira, así como nosotros estábamos antes. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hermanos y amigos, el amor eterno de Dios, o sea, de buena voluntad para con sus criaturas, es la fuente de donde todas sus misericordias fluyen hacia nosotros, y que el amor de Dios es grande el amor, y que la misericordia es rica misericordia.
Como la palabra dice, cada pecador convertido es un pecador salvado, liberado del pecado y de la ira del Altísimo. Por eso dice en su palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15 del 7 al 21, y la palabra siempre dice la verdad. Por eso debemos dar gracias a Dios porque es compasivo y su amor único, inmenso por nosotros. Aunque estábamos muertos por la culpa de nuestros pecados, el Dios de Israel nos dio nueva vida cuando Cristo resucitó. El versículo 5 dice, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Como podemos ver en los primeros versículos, Pablo nos recuerda nuestra vida pasada, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa. Efesios 2 del 1 al 3. En este versículo, Pablo nos confirma que ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Cristo destruyó en la cruz la paga del pecado y su poder sobre nosotros. La fe en Jesús nos declara absueltos del pecado o no culpables delante de Dios. Romanos 3, 21, 22. Antes de aceptar el Evangelio, vivíamos ciegos espiritualmente, no sabíamos distinguir entre el bien y el mal. Hoy seguimos en el mundo y a veces pecamos. La diferencia es que antes de ser hijos de Dios, éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hoy nosotros conocemos la verdad y tenemos que escoger vivir para Cristo. Gálatas 2:20. Y el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que nuestro Padre Celestial nos resucitó juntamente con Cristo, por eso vivimos con Él hoy. Debido a la resurrección de Cristo, sabemos que nuestro cuerpo también resucitará, porque cuando aceptamos la palabra del Señor en nuestro corazón, en ese momento recibimos el poder para vivir la vida cristiana. Efesios 1:19 dice, y la cual la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos, según la operación del poder de fuerza. Lo que nos enseña Efesios 1:19 es que Cristo el Salvador es el único que suple todas las necesidades de los que creen y confían en Él, y también por medio de Cristo llegamos a ser llenados con la plenitud de la gracia y la gloria en Él. La palabra del Señor dice que ya hemos ascendido al cielo juntamente con Cristo, y esa promesa que nos sentemos juntamente con Cristo en los lugares celestiales es verdad. Nuestra vida eterna con Cristo es cierta porque estamos unidos con Él, pero debemos permanecer en Él hasta el final y solo así veremos esta promesa hecha realidad. El versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que nos enseña este versículo es lo que nosotros vamos a recibir por ser obedientes y soportar todo, como dice Marcos 10:30, que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo cosas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando Cristo regrese, nuestra resurrección corporal manifestará la totalidad de nuestra salvación. Colosenses 3:4 dice, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando vengan, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El versículo 8 nos deja saber que Pablo enfatiza el hecho de que la salvación es por gracia. Esto Pablo les decía en su tiempo a los efesios, y hoy la palabra nos recuerda o nos enseña a nosotros. La gracia es la abundancia de la misericordia del Altísimo para los que no la merecen. Imagínense, mis hermanos, qué inmenso es el amor de Dios. Por ese amor Él tiene misericordia del pecador, o sea, de usted y de mí. Como sabemos, Dios aborrece el pecado, pero al pecador le ama y por eso tiene misericordia. Mis hermanos, Dios nos regaló la gracia y la fe, y es la fe la que nos salva, y la palabra lo confirma en Lucas 17:19. Él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Jesús dijo esto cuando 10 leprosos fueron sanados y uno solo vino a darle las gracias, o sea que se postró a sus pies y le dio gracias por lo que había sido sanado. Allí es cuando Jesús dijo esto, y hay otros versículos que confirman que es la fe la que nos salva, no las obras. Si usted ha leído la historia de los 10 leprosos sanados, podrá darse en cuenta que este hombre leproso no hizo ninguna obra. Él solo tuvo fe, y eso que era samaritano. La fe es un tesoro de Dios, es un regalo de Dios, y está allí tanto para el judío como para el gentil. Gracias a Dios nosotros ya aceptamos ese regalo, pero allí está la fe esperando que una parte del mundo la tome. Es bonito cuando alguien le da un regalo. ¿Usted qué dice cuando recibe? Tal vez dice, ¿cuánto le debo por tratar de quedarse bien con esta persona? Si usted dice esto, está muy equivocado. La respuesta apropiada es gracias. Cuando nos dan un regalo, muchas veces nos sentimos obligados a dar uno también, y asimismo les pasa a muchos cristianos. ¿Con qué frecuencia, como dije, los cristianos, aún después de habérseles dado la salvación, se sienten obligados a hacer algo para llegar hasta Dios? Si ustedes, mis hermanos, piensan así, están muy equivocados. La fe y la salvación son regalos de Dios, como dice la palabra, pues es don de Dios. Nosotros tenemos que responder con gratitud, alabanza y regocijo. El versículo 7 dice, no por obras para que nadie se glorie. Lo que aprendemos de este versículo es que debemos tener presente en todo tiempo que no podemos ganar nuestra salvación mediante nuestras acciones o esfuerzo o obras. Por ejemplo, cuando hacemos algo y nos sale bien o conseguimos algo importante, decimos soy grande, o sea, nos gloriamos, pero la salvación es un don y regalo de Dios. Por eso dice, para que nadie se glorie. El versículo 10 dice, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Como vemos, este versículo comienza diciendo hechura suya. Pablo contrasta nuestras fallidas obras que podemos ver del versículo 1 al 3 con las obras santas de Dios, como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Dice también buenas obras, nuestras obras no son la causa de nuestra salvación, Efesios 5:9, sino su resultado. Nosotros cuando aceptamos la fe y la salvación, esto nos motiva a hacer buenas obras por gratitud al Señor por habernos tenido misericordia. Nosotros hacemos buenas obras es porque Cristo vive en nosotros, estamos unidos con Él, o sea que Jesús a través del Espíritu Santo es que nos ayuda a hacer obras buenas, porque el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe y Él renueva a los corazones, o sea cuando tenemos un corazón renovado, podemos hacer buenas obras. La fe es la madre de la buena voluntad y nos ayuda a hacer lo que es correcto. Mis hermanos y hermanas, somos salvos por la gracia del Señor, no por nuestras obras, como la palabra que acabamos de ver está confirmando, que nosotros por nuestras obras, por nuestros esfuerzos, no podemos ser salvos, si no es por la gracia, es un don del Señor.